Hola, mi nombre es Marisol Martínez García, soy del Instituto Tecnológico de Tijuana de la carrera Ingeniería en Logística. Este trabajo es para la materia Estadística Inferencial 2 de la tercera unidad, Análisis de Varianza. El análisis de varianza de un factor. En definiciones tenemos los métodos del análisis de varianza NOVA requieren de la distribución F. La distribución F tiene las siguientes propiedades. La distribución F no es simétrica, los valores de F no pueden ser negativos. Aquí tenemos una gráfica donde nos indica que no es simétrica, es sesgado a la derecha. Está hacia la derecha, tiene únicamente valores no negativos. Si vemos del 0, acá son valores positivos. El método de análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba las hipótesis de que tres o más medias poblacionales son iguales. Si tenemos tres medias poblacionales, la hipótesis nula nos indica que las medias poblacionales de las son iguales. Y la hipótesis alterna nos indica que las medias poblacionales de distintas pruebas son diferentes, tienen valores diferentes. El valor P pequeño como 0.05 menos conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias. Aquí como tenemos un valor P por debajo de 0.05, aceptamos la hipótesis nula y rechazamos la hipótesis alterna. Cuando tenemos un valor P alto a 0.5, aceptamos la hipótesis nula y se rechaza la alterna. En las definiciones, el análisis de varianza NOVA es un método de prueba de igualdad de tres o más medias poblacionales por medio del análisis de varianza muestrales. El análisis de varianza de un factor se utiliza con dos clasificados con base en un tratamiento o factor que es una característica que nos permite distinguir entre sí las distintas poblacionales. Requisitos para un análisis de varianza. Las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. Las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. Las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Aquí tenemos un ejemplo de las fuerzas G, que es una medida intuitiva de aceleración. Está basada en la aceleración que produciría la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin atmósfera u otro razonamiento. Una aceleración de 1G es generalmente considerada como el equivalente a la gravedad estándar. Entonces tenemos unos ejemplos. Una palmada en la espalda de 4.1G. Esta es la gravedad que tiene la palmada a la espalda, la gravedad que tiene el desplazarse en desplomarse en una silla es de 10.1G y bajar a un escalón es de 8.1G. Tenemos un ejemplo que nos indica ejemplo de mediciones de aceleración de pecho en G en pruebas de choque de automóviles. Utilice las mediciones de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y a un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Aquí tenemos los datos. Como podemos ver, tenemos la misma cantidad de datos para los autos compactos, medianos y grande. Vamos a Minitab. Aquí ya tenemos los datos de auto compacto, auto mediano y auto grande. Tenemos 10 datos. Vamos a estadística, NOVA, prueba de igualdad de varianza. Vamos a seleccionar respuesta separada para el nivel. En la respuesta vamos a seleccionar auto compacto, auto mediano y auto grande. En opciones no vamos a mover nada. En gráficas tampoco vamos a aceptar. Aquí tenemos los datos y tenemos esta gráfica. Primeramente, la hipótesis nula, todas las varianzas nos muestra, como ya hemos mencionado, todas las varianzas son iguales y la hipótesis alterna, por lo menos una varianza es diferente. Tenemos el nivel de significancia de 0.05. Los intervalos de confianza de Benferroni de 95% para las desviaciones estándar. Aquí tenemos en el auto compacto
tenemos el número de datos que es 10, la desviación estándar de 4.39, el intervalo de confianza. Esto quiere decir, un intervalo de confianza que si tenemos 100 datos, del 95% de datos, la media va a estar entre, que es el nivel de, del 95% del valor de la media va a estar entre estos datos, que es el intervalo de confianza para el auto compacto, para el auto mediano y para el auto grande. Aquí podemos ver que tenemos una desviación estándar similar, varía, en la del auto grande varía 1.61. Tenemos el nivel de confianza individual del 98.33, tenemos las pruebas, comparaciones múltiples, estadística de prueba, aquí tenemos lo que nos indica que es la gráfica, tenemos el valor P que es de 0.979, aquí podemos observar que en el valor P es mucho mayor a nuestro nivel de significancia es 0.05, entonces aquí tenemos evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula y rechazar la hipótesis alterna, pero vamos a seguir esta gráfica. Dice la prueba de igualdad de varianzas autocompactos, auto mediano, auto grande. Tenemos los múltiples intervalos de comparación para la desviación estándar de 0.05. En el auto compacto podemos observar el auto mediano y el auto grande. Si los intervalos no se sobreponen, la desviación estándar correspondiente son significativamente diferentes. Aquí podemos observar que en la del auto grande tenemos una pequeña diferencia. Aquí tenemos el valor P, la prueba de Leven y tenemos el valor P que también es de 0.808, también es mucho más alto. Vamos a ver la siguiente gráfica, estadística nueva de un solo factor. Aquí tenemos que sean separadas, ¿sí? Pues seleccionamos los 3 datos que tenemos. En comparaciones, pues ya tenemos seleccionado todo. Y en gráficas, 13 no, muy bien. Aceptamos. Aquí tenemos todas las gráficas y tenemos todos los datos de cada uno. Vamos a ir observando. Muy bien, nos dice, la hipótesis nula, como ya lo había mencionado, que todas las medias son iguales, y la hipótesis alterna que no todas o al menos una es diferente. Tenemos en la información del factor, el factor de nivel de valores tenemos 3, el auto compacto, el auto mediano y el auto grande. El análisis de varianza tenemos en el factor 2. Tenemos el ajuste de 162.9 y tenemos el ajuste de 81.43, el valor F de 4.09 y tenemos un valor P. Aquí el valor P nos indica que es 0.028. ¿Qué nos quiere decir esto? La hipótesis alterna, bueno, como tenemos un valor P menor a 0.05, entonces tenemos evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula. La hipótesis alterna nos dice que no todas las medias son iguales, o sea, al menos una media de estos 3 datos es diferente. Vamos a observar las gráficas. Resumen del método. Tenemos que R4 tenemos ese 4.45970, R cuadrada tenemos 23.27%, R cuadrada ajustado 17 y R cuadrada predeterminado 5.27%. Aquí tenemos las medias ya. El auto compacto de 10 datos tenemos una media de 44.70, una desviación estándar de 4.40 y el intervalo de confianza entre 4.000 y 421.80 y 47.59. El auto mediano también de 10 datos de 42.10 la media y el auto grande de 10 datos de 39. Aquí podemos observar lo que fue lo que nos indicó el valor P, que al menos uno, al aceptar la hipótesis alterna, al menos una es diferente y no todas son iguales. Tenemos que en el auto grande tenemos una media de 39. La desviación estándar grupal nos da de 4.4 de 45.97. Y tenemos las comparaciones en parejas de Turkey. Ok. Agrupa la información utilizando el método de Turkey y una confianza del 95%. Muy bien. En el método de Turkey tenemos que
Nos dice, las medias que no comparten la letra son significativamente diferentes. Entonces tenemos que el auto mediano y el auto grande en la prueba de Turkey tienen la letra B, comparten, perdón, en el auto mediano tienen la letra A y B. Este quiere decir que las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Entonces el auto mediano en la prueba de Turkey nos indica que es significativamente diferente. El auto compacto tiene solamente A y el auto grande tiene solamente B. En las pruebas de simultáneas de Turkey para diferencias de las medias tenemos los niveles, la diferencia de niveles. Tenemos en el auto mediano y compacto, tenemos una media de menos 2.60, una diferencia de 1.99, el intervalo de confianza de menos 7 a 2. Cuando incluimos el valor 0, podemos intuir que los valores pueden ser iguales, el valor de las medias. Aquí podemos ver en el auto mediano y en el auto compacto que incluye 0. En el auto grande y el auto compacto no lo incluye. Tenemos que los dos son negativos, no pasa por el 0, y el auto grande y el auto mediano sí lo incluye. Aquí podemos ver también el valor de las medias, que en el auto grande y el auto compacto tenemos menos 5 y en las otras tenemos un valor un poco más parecido. En el valor P para el auto mediano y compacto tenemos 0.4, para el auto grande y el auto compacto 0.2 y para el auto grande y mediano 0.0, perdón. Entonces aquí podemos ver las diferencias, que tenemos valores mayores que nos indican hipótesis nula y tenemos un valor menor que nos indica la hipótesis alterna. Entonces podemos decir que tenemos al menos una diferente, que sería esta. Aquí tenemos la gráfica. Esta gráfica nos indica si un intervalo no contiene cero, las medidas correspondientes son significativamente diferentes. Podemos observar que en el auto mediano y compacto pasan por el cero, en el auto grande y el auto mediano pasan por el cero, como ya lo habíamos observado aquí en los datos. Pasan por el cero, y el auto grande y el auto compacto no pasa por el cero. Aquí tenemos el cero y no pasa, entonces tenemos que es diferente en la prueba de Turkey. Vamos en la prueba de Fisher. El auto compacto igual tenemos 10 datos. Tenemos para el auto compacto la media de 44, para el auto mediano de 42 y para el auto grande de 39. Las que no comparten letras son significativamente diferentes. Aquí tenemos igual para el auto compacto. El auto mediano sí comparte y el auto grande no comparte. Entonces quiere decir que son significativamente diferentes tanto el auto compacto y el auto grande. Las pruebas individuales de Fisher para las diferencias de las medias. Aquí podemos observar que en el auto mediano y compacto pasamos por el cero, en el auto grande y mediano pasamos por el cero, pero en el auto grande y en el auto compacto no pasamos por el cero. Aquí tenemos igual los mismos valores, el valor P, parecidos a los de la prueba de Turkey. Y también pues podemos observar que el auto mediano y compacto es mucho mayor al intervalo de significancia, que es 0.05, y al igual que el auto grande y el auto mediano. Y el auto grande y el auto compacto es mucho menor, entonces aceptamos la hipótesis nula aquí, de que nos indica que al menos uno es diferente. Aquí tenemos la gráfica. Esta gráfica nos indica que el auto mediano y el auto compacto pasan por el cero, el auto grande y el auto mediano pasan por el cero. Y una comparación del auto grande y el auto compacto no pasa por el cero. Esto quiere decir que al menos son significativamente diferentes. Si un intervalo no contiene cero, las medidas correspondientes son significativamente diferentes. Aquí la podemos observar. Esa es en la prueba de Fisher. En la prueba de Dunet tenemos igual los tres datos: compacto contorno,
tenemos los números de datos que es el 10, tenemos la media de 44, 42 y 39 al igual. Dice, las medias no etiquetadas con letra A son significativamente diferentes a las medias del nivel de contorno. O sea que el auto grande es significativamente diferente. Igual lo podemos observar en las medias, que de 42 a 44 y este va de 40 hacia abajo. En las pruebas simultáneas de Dunit para la media del nivel, media de contorno, tenemos la diferencia de niveles, el auto mediano y el auto compacto. Tenemos una diferencia de las medias que es menos 2.60, la de diferencia 1.99, el intervalo de confianza que está entre menos 7 y 2 y el valor T que está entre menos 1.30, el valor P es de 0.33 y para el auto grande y el auto compacto es de 0.01. Tenemos aquí el valor P para el auto mediano y compacto, que es mucho mayor al valor de significancia. Entonces podemos aceptar la hipótesis nula y rechazar la alterna. Y aquí, de lo contrario, aceptamos la hipótesis alterna y rechazamos la hipótesis nula. Aquí podemos observar también que aquí pasamos por el cero y en la prueba de auto grande y auto compacto no pasamos por el cero, lo vamos a observar en esta gráfica. Tenemos mediano y auto compacto, sí pasamos por el cero y auto mediano y auto compacto no pasamos, entonces nos indica que hay una significativa diferencia de la media de control. Tenemos también las comparaciones múltiples con el mejor MCB de USU, pruebas simultáneas de USU para la media HSU para la media de nivel, la mayoría de las medias de otros niveles. Para el auto compacto y el auto mediano tenemos una diferencia de media de 2.6, 1.99 para la diferencia, en intervalo de confianza menos 1 y 6, el valor T de 1.30 y el valor P de 1.169, que es mayor a nuestro nivel de significancia. Podemos observar también que sí pasamos por el cero. En el auto mediano y el auto compacto también tenemos la diferencia de la media de menos 2, podemos observar el mismo nivel de diferencia y podemos observar que también pasamos por el 0, tenemos un valor T de menos 1.30 y el valor P de 0.169 también mayor a nuestro nivel de significancia, que nos indica aceptar la hipótesis nula y rechazar la alterna. Pero en el auto grande y en el auto compacto tenemos una diferencia de menos 5.70, mucho mayor a la que tenemos acá. Tenemos igual la misma diferencia y el intervalo de confianza está entre menos 9 y 0, que quiere decir que no pasamos por el 0. Entonces aquí podemos observar que es mucho mayor, que es diferente. Aquí también podemos en el valor T y pues en el valor P ajustado es mucho menor nuestro nivel de significancia, aceptando la hipótesis alterna, que al menos uno es diferente y lo podemos observar aquí. Aquí tenemos nuestra gráfica. También nuestra gráfica nos indica auto grande y auto compacto, como lo acabamos de ver, que no pasa por el 0, llega hacia el 0. Aquí lo podemos observar, el auto mediano y el auto compacto sí pasa, el auto compacto y el auto mediano también, entonces estas están dentro de, esta ya no pasa, entonces nos indica que hay una significativa diferencia. Gráfica de intervalos de auto compacto, mediano y grande. Con intervalo de confianza del 95% para la media, aquí tenemos los datos, tenemos los valores y tenemos el auto compacto, el auto mediano y el auto grande. La desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos. Aquí tenemos calculados para el auto grande, mediano y para el auto compacto. Podemos observar que mientras más grande sea el auto, menor es el impacto. Aquí lo podemos observar. Entonces, aquí tenemos también esta gráfica de residuos para el autocompacto mediano y grande. La gráfica de probabilidad normal. Tenemos una probabilidad normal. Vemos que no hay mucho residuo. Del valor ajustado versus ajustes. También tenemos
como podemos observar. Están todos dentro de y tenemos un histograma que podemos hacer aquí y está en su forma normal. Entonces podemos concluir que la comparación entre el auto grande y el auto compacto son significativamente diferentes, lo que hemos visto en cada una de las gráficas. Aquí lo podemos observar mucho mejor. Entonces aquí tenemos, se determina que la población del auto compacto y la del auto grande son diferentes. Vamos con el siguiente ejercicio. Ejercicio de lesiones de la cabeza en choque de automóviles. A continuación se presentan los datos de lesiones de la cabeza de los maniquíes para pruebas de choques. Utilizan las unidades de medida H y C para las siglas de Head Injury Condition que representan un crédito estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza el nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Esto es cierto, vamos a observarlo. Tenemos los datos, tenemos el mismo número de datos para cada uno, auto compacto, auto mediano y auto grande. Vamos para mi mitad. Y ya tenemos nuestros datos, el auto compacto, tenemos 10 datos para cada uno. Vamos a hacer estadística, NOVA, prueba de igualdad de varianza. Aquí ya tenemos los datos seleccionados, aceptamos. Muy bien, aquí nos indica que la hipótesis nula no todas las varianzas son iguales y la hipótesis alterna que por lo menos una varianza es diferente. Vamos a ver. Los intervalos de confianza de Benforoni de 95% para la desviación estándar. Aquí tenemos que en el auto compacto en el número de datos son 10. Tenemos una desviación estándar de 79. En el auto mediano con 10 datos tenemos de 102. Y en el auto grande con 10 datos tenemos 175. Nuestro intervalo de confianza nos indica que si tenemos 100 datos al menos del 95%, la media se encuentra entre 49.44 y 164 para el auto compacto, 72 y 191 para el auto mediano y 98 y 40 para el auto grande. Tenemos un nivel de confianza individual de 98.33. Aquí en las pruebas nos indica el método de comparación múltiple, tenemos un valor P de 1.120 y tenemos del EBN 1.87 para la estadística de prueba y tenemos 0.173 para el valor P. Este valor P que nos está indicando aquí en este ejercicio, pues que como es mayor a nuestro nivel de significancia, que es de 0.05, nos indica que podemos aceptar la hipótesis nula. Vamos a ver esta gráfica. La prueba de igualdad de varianzas en el auto compacto vemos que está mucho más pequeño, en el auto mediano al igual, estos dos, y en el auto grande lo vemos mucho mayor. Los intervalos no se interponen, la desviación estándar correspondiente son significativamente diferentes. Nos dice que si no se interpone la desviación estándar es diferente. Aquí tenemos pues que no se interpone, tenemos de este lado. Tenemos este más para acá y este más hacia acá. Bueno, aquí se cruzan. Tenemos el valor P de 0.120 y el segundo valor P de 0.173. Vamos con el siguiente. Un solo factor. Separada, vamos a seleccionar todos los datos. En comparaciones ya tenemos todas las gráficas. Y en gráficas 4, 3 en 1. Aceptamos. Aquí ya tenemos todos los datos. Información del factor. Nos indica que tenemos 3 niveles, los valores de auto compacto, auto mediano y auto grande. En el análisis de varianza podemos ver que en el factor 2 tiene un error aquí, el total. Muy bien, tenemos en el factor, tenemos el de ajuste
de 1.200.614 y 42.428.504. El de ajuste 6.307 y 15.871 para un valor P de 0.40, valor F, perdón. Tenemos aquí, nos muestra que nuestro valor P, que es el que nos interesa, que es de 0.676, es mucho mayor a nuestro nivel de significancia. Entonces tenemos evidencia para aceptar la hipótesis nula, que nos indica que todas las medias son iguales. Tenemos una igualdad, y rechazar la hipótesis alterna, que pues al menos una es diferente. Tenemos el resumen del modelo, tenemos el valor de S de 125.974, la R cuadrada de 2.86%, la R cuadrada ajustada de 0, y tenemos una R cuadrada predeterminada igual de 0. Tenemos en las medias. Aquí podemos observar que para el auto compacto igual tenemos el número de datos para los tres, mismo número de datos. Para el auto compacto tenemos que una media de 431.5, para el mediano 390.6 y para el auto grande es 385.8. Podemos observar que son similares, una desviación estándar de 79, de 112 y de 175. El intervalo de confianza, que nos indica que si tenemos en valores del 95%, la media está entre 349 y 5.513. Para el compacto, para el mediano, aquí tenemos el intervalo de confianza, y para el grande aquí también tenemos sus valores. Tenemos la desviación estándar agrupada es de 125.978. Las comparaciones en parejas. Tenemos la comparación de Turkey, tenemos agrupar la información utilizando el método de Turkey, y una confianza del 95%. Aquí podemos observar, nos indica, las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Podemos observar que todas comparten la misma letra. Entonces nos indica que son significativamente iguales. Si no la compartiesen, no fueran iguales. En la prueba simultánea de Turkey para las diferencias de las medias. Muy bien, en el auto mediano y en el auto compacto tenemos el valor de la media de menos 40.90, el de una diferencia de 56.3, y nuestro intervalo de confianza. Aquí podemos observar que si pasa por el 0, tenemos menos 180 a 98. Entonces pasamos por el 0, un valor T de menos 0.33, el valor ajustado de P de 0.750, mucho mayor, igual para los tres valores, para las tres comparaciones, está mucho mayor que nuestro intervalo, nuestro valor de significancia. Podemos observar que en el auto grande y en el auto compacto también pasan por el 0, y el auto grande y la comparación del auto mediano también pasan por el 0. Tenemos unas medias similares. Bueno, no, aquí tenemos en el auto mediano y auto grande menos 40, menos 45 y menos 4. Aquí tenemos la gráfica de Fisher. Podemos observar aquí que todas las comparaciones pasan por el 0, entonces nos indica que hay una igualdad, aceptando la hipótesis nula. Si un intervalo no contiene 0, las medidas correspondientes son significativamente diferentes. Podemos observar que contienen 0, entonces pueden ser significativamente iguales. En la prueba de Donet tenemos el valor de la media para cada uno. Del auto compacto control tenemos 10 valores, la media de 431.5. Para el auto mediano 10 valores, la media de 390.6, agrupación A, todas las tres son agrupación A, y el auto grande de 10 valores de 385.8, igual agrupación A. Las medidas no etiquetadas con la letra A significativamente diferentes, son significativamente diferentes a la media de nivel de control. Como todas están agrupadas con la letra A, no son significativamente diferentes. En la prueba simultánea de Donet tenemos, para el auto mediano, la comparación, y del auto compacto tenemos una diferencia de menos 40. Tenemos una media, perdón. La diferencia de la media, tenemos una diferencia de 56.3, y nuestro intervalo de confianza
podemos observar que tenemos un menor de menos a más, pasa por el 0. En el auto grande y el auto compacto también pasa por el 0. Nuestro valor P ajustado es 0.692 y 0.635, algo similar, que nos indica que si nuestro nivel de significancia es mayor, nuestro valor P es mayor a nuestro nivel de significancia, aceptamos la hipótesis nula, y si es menor, aceptamos la hipótesis alterna. Entonces tenemos evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula. Tenemos la gráfica de Donet. Podemos observar que las dos pasan por el cero, las dos comparaciones no son significativamente diferentes. Las comparaciones múltiples con el mejor MCB de HCU, tenemos igual las mismas pruebas auto compacto y auto mediano. La comparación de ellas, la diferencia de sus medias es de 40.9, la diferencia es de 56.3, el intervalo de confianza está entre menos 71.6 y 153.4, pasamos por el 0. Tenemos nuestro valor ajustado de 0.362. Podemos observar aquí que el valor P ajustado es el mismo, es similar para cada una de las comparaciones. También tenemos la diferencia de las medias. Aquí tenemos un valor positivo y tenemos dos negativos. Podemos observarlos aquí. Un valor más pegado hacia positivo y más pegados hacia negativo. El positivo es el auto compacto y el auto mediano, pero pasa por el 0. El auto mediano, el auto compacto, el auto grande y el auto compacto. Esas comparaciones son más negativas y es de más positivo. Aquí lo podemos observar. Pero en sí todas pasan por el 0 y pues no son significativamente diferentes, son significativamente iguales. Tenemos en la gráfica intervalos de autocompacto. Tenemos el autocompacto, el auto mediano y el auto grande. Podemos observar que entre más grande sea el auto es un poco menor las lesiones que se tienen en la cabeza, pero no hay mucha diferencia. Dice, la desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos. Aquí tenemos los intervalos para cada uno. Tenemos también esta gráfica. La gráfica de residuos, podemos observar que todo está dentro de la gráfica de valor ajustado versus ajustes. Tenemos un histograma. No tenemos residuos. Podemos observar, bueno, está más de distribuido. Vamos a nuestro ejercicio. Muy bien, nos indica, utiliza el nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Entonces, acertamos si tiene evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula y rechazar la hipótesis alterna de que las categorías son diferentes, puesto que nuestra hipótesis nula nos dice de que las medias son significativamente iguales. Y también nos pregunta, los datos sugiere que los automóviles grandes son más seguros. Sugiere que los automóviles tienen prácticamente la misma seguridad. En el análisis de varianza tenemos el análisis de varianza de dos factores. Las definiciones: existe una interacción entre dos factores si el efecto de uno de los factores cambia las diferentes categorías del otro. El objetivo: con los datos muestrales clasificados con base en una variable de renglón y una variable de columna, utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón y un efecto del factor de columna. Los requisitos para la varianza de dos factores: tenemos para cada celda los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. Las poblaciones tienen la misma varianza, es de, aquí tenemos, o la desviación estándar. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos y las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a las muestras que no son independientes, tienen que tener, son independientes entre sí.
Los valores muestrales se categorizan en dos factores y todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño balanceado. Aquí tenemos un ejercicio. Primeramente en la tabla podemos observar que todas tienen un diseño balanceado. Extranjero, nacional, compacto, mediano y grande. Ejemplo de mediciones de desaceleración del pecho en G en pruebas de choque de automóviles. Utilice los análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción o un efecto factor renglón del tipo de automóvil extranjero o nacional. Tenemos el tipo de automóvil. Y un efecto de factor de columna del tamaño de automóvil compacto, mediano y grande. Utiliza el nivel de significancia 0.05. Para esto vamos a militar. Aquí ya tenemos los datos capturados, tenemos la desaceleración del pecho en G, tenemos 18 datos para cada uno. Tenemos que tenemos 9 extranjeros y 9 datos nacionales. Tenemos 3 compactos para extranjero, 3 medianos y 3 grandes para extranjero, 3 compactos para nacional, 3 medianos y 3 grandes. Podemos tener, como podemos observar, tenemos la distribución es aproximadamente normal. Bueno, vamos a empezar. Vamos a estadística, NOVA, vamos a análisis de medias. Aquí vamos a aceptar la desaceleración en punto G, en el factor 1 el tipo de automóvil y en el factor 2 el tamaño de automóvil. Aceptamos. Aquí tenemos la gráfica nos muestra a no normal de los factores de desaceleración del pecho en G. Efectos de la interacción. Aquí tenemos esta gráfica que nos indica que los valores no sobresalen de los límites. Tenemos el tamaño del automóvil, compacto, grande y mediano, compacto, grande y mediano, y el tipo de automóvil que es extranjero y nacional, también compacto, grande y mediano. Los efectos principales para el tipo de automóviles, tenemos el valor de la media para extranjero y para nacional. Para los nacional tenemos que es un nivel nacional de valor de 39 y para los extranjeros de 44. Podemos observar que tenemos valores menores para nacional y los extranjeros tenemos un valor un poco más alto en los tipos de automóviles. Efectos principales para el tamaño del automóvil. Obtenemos que están dentro de los límites. El compacto tiene un valor mucho mayor, que nos quiere decir que conforme sea más chico el carro, más grandes, más fuerte es el impacto. Y tenemos aquí para el auto compacto, en el auto grande podemos observar que si el auto es más grande, el impacto va a ser mucho menor, y en el impacto pues mediano aquí lo que podemos obtener. Entonces nos vamos a estadística, otra vez NOVA balanceado. Aceptamos en el modelo. Tamaño de automóvil, tipo de automóvil por tamaño de automóvil. Vamos en las gráficas, 4 en 1, aceptamos en opciones, está bien, resultados está bien, aceptamos.
Tenemos la información del factor, tenemos el factor, el tipo de automóvil y el tamaño de automóvil. Para el tipo de automóvil tenemos dos, que es el extranjero y ese nacional, y el tamaño del automóvil tres, que es el compacto y es el grande, lo podemos observar en aquí. Tenemos el tipo de automóvil extranjero nacional y tamaño de automóvil compacto, mediano y grande. Entonces, ¿qué nos indica esto? Tenemos la fuente, el tipo de automóvil. Tenemos un GL de 1, SS de 117, MC de 117, el valor F de 5.44 y el valor P de 0.038. ¿Qué nos indica el valor P para el tipo de automóvil? En el tipo de automóvil tenemos extranjero y nacional. Nos indica que de los automóviles, la media de extranjero y nacional, el valor P, tenemos que es mayor a nuestro nivel de significancia, es 0.05, es mucho menor, entonces tenemos evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alterna de que la media de los automóviles extranjero y nacional son diferentes, son mayor o son diferentes. Entonces podemos decir que el valor de la media tiene una igualdad para el tipo de automóviles que es el extranjero y nacional, tiene una igualdad del extranjero que es significativamente igual una media, perdón, que es significativamente igual a los del tipo de automóvil nacional. ¿Por qué? Porque aceptamos nuestra hipótesis alterna que nos dice que hay diferencia, porque nuestro valor P es menor, y rechazamos la nula. En el tamaño del automóvil tenemos el valor P de 0.06, es 1 más grande que nuestro valor de significancia es de 0.05, pero como solamente es muy poco, aún así aceptamos la hipótesis nula de que nuestro valor P es mayor, nuestro valor de significancia, teniendo que hay una igualdad entre las medias del auto compacto, en el auto grande y en el auto mediano. Aquí tenemos el resumen de modelo, tenemos S 4.64, R cuadrada de 52.54, R cuadrada ajustada de 32.77%. Podemos observar las gráficas aquí. Aquí tenemos la gráfica de probabilidad normal. Podemos observar que hay una probabilidad normal, puesto que no tenemos ningún residuo. Tenemos 0 residuos, un porcentaje de 1 a 100, versus ajustes tenemos los residuos. Tenemos los valores y tenemos también el histograma. Tenemos frecuencia y tenemos de menos a 6. Y tenemos también el valor ajustado versus el orden, aquí lo podemos observar. Vamos con la siguiente gráfica de intervalos. Vamos a seleccionar con grupos. Seleccionamos las variables, tipo de automóvil y tamaño de automóvil. Aceptamos. Aquí tenemos la gráfica de desaceleración, de intervalos de desaceleración. Aquí está. La desaceleración en pecho G. El tamaño de automóvil tenemos que es el tamaño de automóvil compacto, grande, mediano, y el tipo de automóvil ya sea extranjero o nacional, igual compacto, grande o mediano. Podemos observar que aquí tenemos los valores para el auto compacto, que tenemos un intervalo entre 31 y 62, el número de datos son 3 y la estimación es de 47. Aquí, ajá. Y tenemos una media de 47. En el auto grande extranjero tenemos una media de 39, en el auto mediano
extranjero tenemos una media de 45. Aquí podemos observar que en el auto compacto están los valores entre 40 y entre 45 de la desaceleración del pecho. Entonces tenemos una media de 43 y aquí tenemos el auto grande nacional y el auto mediano nacional. Dice, las desviaciones estándar individuales se utilizan para calcular los intervalos. Estamos calculando los intervalos de cada uno para cada tipo de automóvil y para cada tamaño. Nos vamos a estadística, gráfica de efecto principal. Seleccionamos tipo de automóvil y tamaño de automóvil. Aceptamos. Aquí tenemos las gráficas de efectos principales. Podemos observar que de acuerdo al tipo de automóvil, el extranjero, tenemos una media de 39 y una media de 44 para el extranjero y para el nacional de 39. Tenemos en el tamaño de automóvil, tenemos el compacto, tenemos que, aquí ya lo habíamos observado, que si el auto es mucho mayor, es el impacto. Tenemos para el auto grande, que es mucho menor el impacto, porque tiene una media de 37 y para el auto mediano una media de 41. Vamos con la siguiente gráfica, estadística, nueva gráfica de interacciones. Aceptamos tipo de automóvil y tamaño de automóvil. Aquí podemos observar en estas gráficas, nos muestra en las líneas azules que es el tipo de automóvil extranjero y en las líneas rojas que es el nacional. Podemos observar que no tenemos aquí lleva una secuencia, tenemos entonces no tenemos, aquí podemos observar si cambiamos los datos, tenemos de los automóviles extranjeros y nacionales. Se puede observar que en el auto mediano y en el auto grande podría haber una interacción si esta bajase más, podría haber una interacción, pero en el auto compacto no. Puesto que en esta no va hacia la misma dirección y estas se podría decir que sí. Entonces vamos con el siguiente ejercicio. Utiliza el nivel de significancia, un efecto de factor de columna del tamaño, entonces eso ya lo observamos. El siguiente ejercicio nos dice lesiones en la cabeza de un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida de H y C por las siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones de la cabeza. Utiliza el análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglón del tipo de automóvil entre extranjero y nacional, y en la columna de compacto, mediano y grande vamos a ver si tenemos alguna interacción en este ejercicio. Observamos que en el ejercicio pasado no teníamos una interacción. Entonces vamos a Minitab. Aquí tenemos ya los datos. Tenemos una distribución normal. Tenemos estadística NOVA, análisis de las medias. Tenemos los datos seleccionados. Aquí podemos observar que el normal de dos factores tenemos el tamaño de automóvil y tenemos el tipo de automóvil compacto grande mediano y compacto grande mediano para nacional y para extranjero. Podemos observar que está dentro de los límites. Tenemos para el tipo de automóvil y en efectos principales del tipo de automóvil tenemos que el extranjero
es mucho mayor, que tiene una media mayor que el tipo de automóvil que es nacional. Y tenemos los efectos principales para los tamaños de automóviles. Aquí también podemos observar que el auto grande tiene una menor lesión en la cabeza que el auto compacto y el auto mediano. Vamos a estadística, Nova balancea. Aquí ya tenemos los datos seleccionados, aceptamos. Aquí podemos observar en el factor que es el tipo de automóvil, que incluye dos, que es el extranjero y el nacional, y el tamaño de automóvil son tres: compacto, grande y mediano. Vamos a observar en nuestro valor P, que nos indica si hay una igualdad entre las igualdad de las medias, si tenemos una igualdad o hay una diferencia, ya sea para el tipo de automóvil, que es entre el extranjero y el nacional. En el tipo de automóvil extranjero y nacional tenemos un valor P de 0.159, que es mayor a nuestro nivel de significancia 0.05. Entonces tenemos evidencia suficiente para aceptar nuestra hipótesis nula, que nos indica que hay una igualdad entre las medias, que es entre el extranjero y nacional. Y en el tamaño del automóvil, que solamente aquí compacto, grande y mediano, tenemos un valor de 0.655, entonces nos indica que es mucho mayor a nuestro intervalo de significancia 0.05, aceptando, teniendo evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula y rechazar la hipótesis alterna. Nuestra hipótesis nula nos dice que hay una igualdad entre las medidas del tamaño de automóviles, que es compacto, grande y mediano. En el tipo de automóvil, por el tamaño del automóvil, tenemos que es de 0.281. Aquí nos da igual, es mayor, entonces aceptamos nuestra hipótesis nula de que entre el tipo de automóvil y el tamaño de automóvil, las medias son significativamente iguales. Tenemos en la R cuadrada de 33.15 y en la R cuadrada ajustada de 5.30%. Aquí tenemos otras gráficas que nos indican la gráfica de probabilidad normal. Tenemos al parecer una probabilidad normal. Aquí hay algún residuo, pero no tan alejado. Tenemos los ajustes, tenemos el histograma, tenemos que está mayormente distribuida hacia el lado izquierdo, y tenemos el valor ajustado versus el orden. No tenemos el orden de observación, aquí lo podemos observar. Vamos a la siguiente gráfica, nueva gráfica de intervalos con grupos. Tenemos los datos seleccionados. En esta gráfica de intervalos nos muestra los intervalos de las lesiones en la cabeza que están de los tamaños del automóvil y en el tipo de automóvil, ya sea extranjero o nacional, en los distintos tamaños. Podemos observar que en el extranjero el grande tiene unos intervalos de confianza mucho mayores, que es de -60 y 475, y podemos observar que en el compacto nacional tiene unos intervalos menores de 337 y 431, indicándonos que entre menor sea el auto, mayor es la lesión en la cabeza. Las desviaciones estándar individuales se utilizaron para calcular los intervalos de cada uno de los automóviles. Vamos con la siguiente gráfica. Gráfica de efectos principales. Tenemos datos seleccionados. Podemos observar en esta gráfica, como ya lo habíamos observado, que en el tipo de automóvil en el extranjero hay una mayor probabilidad de una elección, y en los nacionales a una menor probabilidad. En el auto compacto igual mayor probabilidad, y en el auto grande nacional menor probabilidad. Entonces, aquí tenemos esta gráfica. Vamos con la siguiente gráfica. Estadística, ¿no? Gráfica de interacciones. En esta gráfica podemos observar lo que nos pide el ejercicio es utiliza análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción entre
los renglones que es extranjero y nacional, y las columnas de compacto, mediano y grande. Muy bien, entonces aquí podemos observar en nuestra gráfica de interacción de lesiones, podemos observar que tenemos una interacción entre los tres tamaños del automóvil, que es compacto, grande y mediano. En el tipo de automóvil también podemos observar que hay una interacción. Aquí obtenemos en la línea azul nos indica que es el auto compacto, en la línea roja nos indica que es el auto grande y en la línea mediana nos indica que es el auto verde, perdón, que es el auto mediano. Podemos observar que en el auto grande tenemos una media mucho menor, que sería una lesión en la cabeza mucho menor. De ahí seguiría el auto compacto y el auto mediano. Podemos hacerlo también al revés, seleccionando el tipo de automóvil. Aquí podemos observar la gráfica que nos está indicando que tenemos una interacción este, en el tipo de automóvil extranjero y nacional. Aquí la podemos observar. Tenemos una interacción. Al igual, bueno, aquí tenemos los del el tipo con respecto al tipo de automóvil y al tamaño de automóvil. Entonces, podemos mencionar que sí tenemos una interacción entre cada uno, entre el análisis de varianza de dos factores, en la renglón, que es extranjero y nacional, que es la gráfica que acabamos de observar, esta, y el tamaño de automóvil. También tenemos una interacción. Por mi parte ha sido todo. Muchas gracias.